No. Hola, ¿qué tal? Como siempre, les damos la bienvenida a Crecimiento y Desarrollo Empresarial. El día de hoy vamos a hablar de una temática muy interesante que es el tema de sociedad. Rápidamente les comento cómo va a estar la transmisión en vivo, cómo se va a llevar el desenlace de la transmisión en vivo. Pero antes de ello, me permito presentarles rápidamente a los miembros de este en vivo, con quienes pues vamos a tener un conversatorio. Y voy a comenzar presentando al licenciado Ricardo Celaya Olvera, licenciado en Psicología, la licenciada Bianca Karina Pérez Mejía, la licenciada Ana Flores y la licenciada Axin Aile Cornelio. Perdóneme Ana, licenciada Ana es licenciada en Derecho y Aile es licenciada en Pedagogía y Turismo y yo soy Angélica Albino Cortés y soy licenciada en Trabajo Social. El desenlace de este en vivo va a estar de la siguiente manera. Vamos a comenzar primero hablando del concepto de lo que es la sociedad. Posteriormente, cada uno de nosotros va a hablar de un subtema específico y vamos a dar un momento para que el resto de los miembros de este en vivo puedan aportar algunas ideas respecto a desde sus ramas profesionales. Posteriormente vamos a dar un espacio para los comentarios, las aportaciones, preguntas que puedan tener las personas que estén viendo este en vivo. Y finalmente vamos a culminar con una breve dinámica de la lectura de calaveritas literarias que hicimos entre nosotros en conmemoración, al Día de Muertos. Así que pues vamos a empezar. Voy a comenzar hablando de un apelativo llamado hábitos, antes de conocerlo como tal, lo que es ahora la sociedad, era llamado hábitos. Este apelativo lo llamó primero Aristóteles y también Pierre Bourdieu, que son de los principales pues pensadores que empezaron a realizar investigaciones referente al tema de sociedad y de este concepto como tal. Eh, Estos autores hablaban que hábitos hacían referencia al hecho de que eran un conjunto de conductas que las personas realizaban al estar expuestas ante ciertas situaciones y demás. Sin embargo, con el paso del tiempo, eh, Pierre Bourdieu y otro autor llamado Mauss empezaron a hablar un poco más no solamente del concepto de un conjunto de conductas, sino que ya hablaban más de una situación de una relación que tenía el ser humano entre los pensamientos, que era una parte psicológica, hablaba de una parte física y habla de una parte social. Es decir, englobaban precisamente al concepto de lo que es una sociedad, estando englobado estas tres esferas. Sin embargo, con el paso del tiempo, este autor llamado Mauss incluso realizó una investigación en el año de 1934 que hablaba de técnicas de estructura corporal, que era lo que nosotros llamábamos o en ese momento transmitíamos al resto de las personas con las que convivíamos o las que convivían en ese momento, las personas de su época, para transmitir lo que sentían y cómo reaccionaban ante ciertas situaciones problemáticas o cuestiones que tenían en el momento. Posteriormente viene un autor muy interesante, igual Pierre Bourdieu es uno de los investigadores o filósofos que estuvo trabajando desde que empezó de alguna manera la historia del concepto de sociedad. Este historiador viene con el paso del tiempo haciendo varias aportaciones desde estos años junto con otros autores y posteriormente después ya viene lo que es Carlos Marx, que ya nos viene a hablar de un concepto de sociedad en donde ya tiene que haber una estructura social, en donde ya nos habla inclusive de clases sociales, entre grupos sociales, nos habla también, Bourdieu ya nos habla también de una estructura bien estructurada que de alguna manera nos permite a las personas desenvolvernos con el resto de los otros grupos sociales que vienen a conformar en conjunto una estructura social o algo a lo que llamamos como tal sociedad. Es decir, la sociedad, el concepto de sociedad era englobado al hecho de que como tal no podíamos nosotros
nosotros estar o trabajarlo de manera individual, porque siempre va a haber otras esferas u otros ámbitos en los que nos vamos a desenvolver. Posteriormente, viene otro, la Real Academia Española, ya, y otro autor que es Carlos, bueno, antes de la Real Academia Española viene Durkheim y junto con Bourdieu, como les mencionaba, Bourdieu es un autor que viene trabajando el concepto de sociedad desde hace mucho tiempo, desde años muy, muy atrás, y dentro de su conceptualización inclusive menciona que ya nos habla de una estructura estructurada de los grupos sociales en donde ya debe de haber como tal una regulación, inclusive de normas y otro tipo de situaciones o reglas que nos permitan de alguna manera regular el comportamiento del hombre en sociedad. Y posteriormente viene ya lo que es la Real Academia Española, en donde ya no lo llama como un hábitus, ya lo habla más como un concepto de sociedad, yo lo apela al término societus, que viene a cooperación de una persona con otra y pues bueno, finalmente las relaciones o el resultado de esas relaciones, que son esas conductas que nosotros llegamos a tener con el resto de las personas ante cierto tipo de situaciones. Y pues bueno, estos dos últimos autores que son Durkheim, Bourdieu y ya hablando de la Real Academia Española, que en conjunto, pues ya nos mencionaré que es un conjunto de personas en un tiempo y espacio determinado que comparten valores, normas, reglas, costumbres, tradiciones, religiones y demás. Entonces, voy a dar un espacio ahora para que empecemos bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo respecto al concepto de sociedad para poder pasar posteriormente con el licenciado Ricardo, que nos va a hablar de la historia. Adelante, Richard. Ok, bueno, precisamente a lo que mencionaba la licenciada Angélica, nosotros vamos a hablar un poco acerca de lo que va a ser la sociedad, definiéndola como un conjunto de individuos que interaccionan compartiendo lo que es un espacio, territorio, costumbres, tradiciones, religiones, etcétera. Entonces, nosotros vamos a hablar un poco más acerca de una teoría social, la cual pues hay que definir, bueno, ya definimos lo que es sociedad. Ahora vamos a lo que es una teoría. ¿Qué es una teoría? Es un conjunto de hipótesis pues, que están comprobadas y van a servir desde un punto de partida. Por lo cual, ya en conjunto, ¿qué es una teoría social? Una teoría social nos va a permitir ser un conjunto de conceptos que se relacionan entre sí para ser utilizados para descubrir, explicar y predecir cómo esta sociedad y sus partes están relacionadas entre sí. Por lo cual, nosotros vamos a manejar lo que van a ser 4 teorías en la sociedad, que va a ser una muy conocida, que es la teoría del conflicto, el cual, esto es a partir de un autor que acaba de mencionar la licenciada, que es Carlos Marx. La teoría del conflicto pues va a afirmar que pues una sociedad siempre va a estar en un estado de competencia por recursos limitados. ¿Esto a partir de qué? En cuanto a la lucha de clases sociales, en donde pues vamos a encontrar que siempre va a haber esta parte de distinción entre quienes tienen más y quienes tienen menos. La parte de diferencia entre lo que es el élite adinerada versus lo que es la parte proletaria, o sea, los trabajadores, obreros, entre otros más. Y esto que menciona, a través de esta teoría del conflicto, nosotros vamos a encontrar diferentes problemáticas. ¿Cuáles van a ser estas problemáticas? Van a ser incluso sociales, en la parte de sociedad, pues va a ser tanto de riqueza, pobreza, explotación, incluso algo más familiar o un poco más micro, que es, por ejemplo, los divorcios, que realmente pues un divorcio ya es algo que pues ya se ve en una sociedad pues ya más grande, ya se ve en cualquier parte del mundo. Entonces, todo esto va a ser a través de este tipo de diferencias y también va a ver posteriormente lo que va a ser una teoría funcionalista. La teoría funcionalista pues va a afirmar que pues la sociedad se va a encontrar en un estado de equilibrio y que pues se va a mantener así dentro de la función
dependiendo ahora sí cómo se conforman o cómo parte de estos componentes van funcionando en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? El principal ahora sí auge o ahora sí lo más crucial de esta teoría es que el equilibrio es un estado que va a permitir que los procesos sociales puedan adecuarse a todo este tipo de cambios. ¿A qué me refiero? Siempre va a haber algo en la sociedad que va a mantener que haya este equilibrio. Por ejemplo, ¿qué pasaría en nuestra sociedad si no hubiera reglas? ¿Qué pasaría si no hubiera normas? Todo sería un caos, ¿ok? Entonces, aquí nos habla de que siempre va a haber algo que nos va a mantener en un equilibrio. Otro ejemplo un poco más común, me voy a ir hacia algo más micro, algo más hacia una parte de una familia. Un ejemplo, supongamos que para fechas, incluso vamos a poner una fecha que acaba de pasar, que fue la de Día de Muertos. Siempre va a haber alguien de la familia que va a mantener esa tradición viva. Entonces, todos los demás pues van a ir a convivir y demás. Pero ¿qué pasa cuando esa persona ya no está ahí? ¿Qué van a hacer? Entonces, ahí llegamos ahora sí a un desequilibrio y pues siempre va a ser necesario tener alguien que sea el soporte de ello. También vamos a hablar de lo que es dos teorías más, que es el interaccionismo. Este va a ser de forma ya sea simbólica y otra por social. ¿Esto cómo se va a dar? Simbólica, pues va a afirmar de que siempre nosotros vamos a tener esas relaciones con los demás, compartiendo lo que van a ser símbolos y significados. El punto es que nosotros vamos a definir la situación como real cuando actuamos como si fuera real. ¿A qué me refiero? Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa con nosotros cuando sabemos que no nos va a ir bien en un examen porque anteriormente habíamos obtenido malas calificaciones? Pero dijimos, no sé, yo voy a intentar hacer mi propósito de salir mejor, entonces voy a estudiar y demás. Entonces, sin embargo, nosotros vamos con esa idea, con esa idea. Nuestra realidad es de que voy a tronar, no voy a pasar, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando después de que ya presentas tu examen y te das cuenta de que aprobaste? Entonces, ya no es la realidad que tú pensabas, ahora es otra realidad. Entonces, eso es a través de una interacción simbólica. Y por último, el intercambio social, pues vamos a ver lo que va a ser analizar las opciones disponibles, pues para poder dar mayor oportunidad a mejorar, a minimizar ciertas pérdidas y a maximizar nuestras recompensas. Esto va a ser a través de lo que va a ser la equidad. En la parte social, vamos a poner un ejemplo en la parte de tareas domésticas y la parte de responsabilidades. Pongamos el de un matrimonio de un hombre que trabaja las 40 horas de la semana y solo se encarga de ello. Y hay otra mujer que se encarga igual de trabajar esas 40 horas de la semana, pero agrégale también que tiene que realizar las labores domésticas, el cuidado de los niños y todo ello. Entonces ya no entramos en algo de equidad. ¿Y qué puede pasar cuando hay este tipo de conflictos? Y volvemos a lo mismo, ¿no? La parte de teoría de conflicto. Entonces, puede llegarse a dar una problemática, la que incluso podría ser incluso un divorcio. No sé, de mis compañeras, ¿alguien más quisiera aportar respecto a alguna teoría social que conozcan para pues podernos apoyar? Yo, bien, Bueno, sí, adelante. muchas gracias, Richard. Bien, bueno, acerca sobre los orígenes de la sociedad o sobre un poco de esta historia de la sociedad, efectivamente, como mencionas, Richard, pues existen diferentes teorías, ¿no? Acerca de esta sociedad. También podemos mencionar que, pues, bueno, para mí, básicamente también, la teoría de la evolución humana también nos llega a aportar, ya que a través de ella, pues podemos ver que el hombre ha sido social desde sus inicios
y básicamente se empezó a conformar esta parte pues de la sociedad de comportarse en grupos, básicamente para la sobrevivencia. De esa manera, pues el hombre comenzó a formar grupos, comenzó posteriormente a tribus, ciudades y posteriormente hasta esta sociedad moderna que hoy tenemos. Y pues bueno, esa es como la aportación que yo quisiera brindarles. Ahora vamos con compañera la licenciada que pues nos haga saber con quién vamos a continuar en este tema. Muchas gracias. De acuerdo, pues ahora vamos a hablar un poco acerca de las características sociales. Me parece, le toca, bueno, me indican quién iba a apoyarnos con esa parte. Adelante, bien. Bueno, como algo que quería comentar para reforzar el comentario que nos hacía nuestra compañera, la licenciada Ana, ella mencionaba algo muy importante, el ser humano desde sus inicios fue un ser social. De hecho, la sociedad comenzó como una comunidad tribal que compartía sus recursos y buscando protección de los elementos, necesidades, fue como, incluso en el lenguaje, fue como se fue desarrollando en la cultura, posteriormente en el tecnológico, que es lo que actualmente dirige principalmente a una sociedad. Entonces, pues fueron tribus, fueron las que fueron creando o logrando integrarse y modificar realmente pues sus formas de vida con el paso del tiempo, los cambios, es una de las características principales de la sociedad es que se encuentra en un constante cambio, dependiendo de su estilo de vida, sus necesidades, sus intereses, en la comunidad en la que se desarrolla. Y bueno, los miembros siempre de una sociedad se vincularán a través de una cultura en común, que es algo muy importante o algo muy básico que conlleva la sociedad. Una cultura que lo rige, los define, creencias, incluso algo que mencionaba nuestro compañero, el licenciado Ricardo, pues las leyes también que rigen las sociedades son algo muy importante, una característica muy importante que conlleva a la sociedad a lo largo de todo este tiempo, ya que, bueno, una sociedad como lo mencionabas, Angie, pues en términos básicos, pues nos habla de un conjunto de personas o un pueblo, unas naciones, pero siempre con bajo o regidas bajo normas comunes eh, que pues básicamente te dirigen en una sociedad, ¿no? Y bueno, otra de las características de la sociedad es que, bueno, estas se orientan hacia la producción y el crecimiento a través de la satisfacción de las necesidades comunes de los individuos. Ajá. Yo estaba buscando algunas, dentro de la información que estaba yo leyendo, pues hablaba sobre no solo no solo nos encontramos en una sociedad en específico, sino conforme el paso del tiempo se fueron creando diferentes sociedades, como tenemos una sociedad civil, una sociedad anónima, sociedad conyugal o sociedad cooperativa.
ajá, estas, siempre algo muy característico y que me resonó mucho dentro de las características es que siempre van a tener un rango central que es bajo normas comunes. Incluso había leído que habían agrupaciones que se rigen por normativas y formas de comunicación y cooperación que a menudo terminan siendo denominadas como sus propias culturas, que es lo que les mencionaba, es algo, la cultura en la sociedad es muy arraigada, es algo que es parte de algo esencial de una sociedad, la cultura. Y por ello también muchas sociedades, pues por ello también se describen o se identifican por sus culturas. Y bueno, también algo que me gustaría aportar es que en una sociedad encontramos, es un término muy amplio, de hecho, pues creo que uno de los principales autores que nos define, nos describe la sociedad es el autor que tú nos mencionabas, Angie, Emil Durkheim. Él es uno de los principales autores que nos define sobre la sociedad. También llegué a encontrar a Adorno y Horkheimer. Ellos nos hablan de pues, la parte de la totalidad concreta de lo que es la vida social de un hombre o del hombre, sobre la cual los factores principales de una sociedad se enfocan en su ambiente, que influye mucho en elementos culturales, de conocimiento, en tecnología actualmente, sistemas éticos y también formas de expresión. Y bueno, estas son como una de las cualidades de la sociedad que pues al final nos llevan a un conjunto de relaciones concretas de lo que se entiende en su totalidad por lo que es la sociedad. Entonces, podremos deducir que las principales características que podemos identificar en la sociedad es que es cambiante, eh, es regida por leyes y normas, tiene como ciencia la cultura y pues bueno, se lleva o se basa también o se identifica con las necesidades de cada persona para crear una sociedad y que comparten cosas en común. Es lo que yo podría compartirles sobre lo que es las principales características de una sociedad. También me gustaría mucho mencionar, también hay una revista, la revista UNIR, en el año 2023 habla precisamente de todos estos aspectos de los que habla Bianca, en donde nos habla precisamente ya de grupos sociales, ¿no? De un grupo social que es un conjunto de personas que finalmente tienen como a ciertos aspectos en común, no solamente la religión, las costumbres, a veces la vestimenta, la moda, inclusive, ¿no? Mencionábamos a Carlos Marx, que nos habla ya también de clases sociales, acorde a la economía, al estatus social que mantenemos, acorde a nuestra profesión, a nuestro nivel de estudios y demás. Entonces, esto es muy, muy importante y creo que es algo que debemos rescatar, que actualmente, o sea, desde tiempo atrás se ha venido estudiando, trabajando y que actualmente también se maneja. Vamos no sé si alguien más quiere aportar algo más respecto de las características que tiene la sociedad o igual pasamos, sino con Aile, con la parte de que le corresponde. Bueno, vamos a continuar con tu aportación, Aile. Sí, Me claro. gustaría agregar, ay, perdón, Aile. No te preocupes, Perdón, adelante, perdón. licenciado Richard. Ay, perdón, es que tardé un poco con
el micrófono. Solamente quisiera agregar un dato importante en cuanto a la sociedad, es que aquellos sociólogos que son quienes se encargan de este estudio, lo que se dan cuenta es de que una sociedad es igual como un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque pueden ellos estudiar, pueden investigar, pueden ir más a fondo como si fuera un cuerpo humano, en este caso conocer los órganos, conocer cada parte del cuerpo y demás. Entonces, en la sociedad es lo mismo. Es lo mismo porque, pues, si nosotros, alguno de nuestros órganos no está funcionando, pues lo demás tampoco no va a funcionar. Entonces, aquí por eso es importante este tipo de estudios, porque desde ahí nosotros podemos partir y entender incluso lo que está sucediendo en la actualidad, que la verdad es una problemática que nos está afectando a cada uno de nosotros. Y incluso, si nos vamos a algo macro, vámonos hacia los conflictos que están sucediendo en Rusia, Ucrania, y aunque a cierto modo pareciera que no nos afecta a nosotros, también nos afecta de alguna forma. Y así, incluso algunas situaciones que suceden dentro del país, pues se van a ir hacia, ahora sí, desde lo macro hasta lo micro. ¿Por qué? Porque si hay alguna situación donde el dólar ya está en 20 pesos, pues eso nos está afectando de alguna forma también. Y entramos entonces otra vez a la parte de las clases sociales y podemos ahora sí, pues, hablar un poco más al respecto a ello. Entonces, es muy fundamental este tema. Me parece que pues estamos aportando algo muy importante y creo que pues Aile nos va a hablar un poco más acerca de ello. Entonces, compañera, adelante y pues una disculpa por la interrupción. No te preocupes. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los tipos de sociedades, ya que, como bien lo mencionaron mis compañeros, es muy importante saber como las etapas en las que se fue desarrollando los diferentes tipos de sociedad, ya que en primera instancia tenemos la forma en que se reunían los grupos para alimentarse, para sus necesidades básicas, como lo es la casa, en la que obviamente tenían que nuestras personas antepasadas tenían que cazar para obtener sus alimentos y de igual manera vestirse. Y posteriormente tenemos la segunda etapa, que, bueno, las siguientes etapas son como muy parecidas, en la que ya se ayudan de los animales que pueden tener más cerca, como son las ovejas, bueno, como el pastoreo, y para poder tener pues ya otros alimentos como son la leche y ayudarse de igual manera de estos animales para seguir subsistiendo. Y también como lo es la recolección de frutas. Y posteriormente tenemos la parte del feudalismo, en la que ya vemos la diferencia que hay ya empezamos con las clases sociales y tenemos que muchas veces pues eran campesinos los que tenían que hacer ya el trabajo, como quien dice, malo o feo, por decirlo así, y ya las personas con cierto poder o cierto, pues sí, riqueza, ya son las que delegaban estas, órdenes, y de esta forma pues obviamente ya tenían como un trabajo y una obligación para poder obtener pues también esta parte de la comida, de la vestimenta y poder seguir subsistiendo. Posteriormente llegamos a la parte del capitalismo, que como tal pues ya es una parte más como más de acuerdo al dinero. Ya vemos la parte aquí más
la parte donde como tal ya vemos las fábricas, toda la parte de la urbanización y cómo va cambiando el mundo, ¿no? Porque es muy importante saber las diferentes etapas en cómo va evolucionando nuestra sociedad. Y sería todo por mi parte. Bueno, a mí me gustaría mucho agregar también, cuando nosotros hablamos de tipos de sociedades, hablamos también no solamente de grupos sociales, hablamos también de una estructura social en donde en cada grupo social que está conformado, pues ya empieza a fungir un cierto, como tú lo mencionabas, Ale, un cierto rol dentro de su grupo para poder, pues, llevar a lo mejor la comida a casa, independientemente del tipo de sociedad en el que estamos, porque las formas a lo mejor han ido evolucionando, pero al final del día cambiamos a lo mejor la caza o la pesca por actualmente ir a trabajar, a lo mejor independientemente del trabajo que puedas tener, pues finalmente tienen el mismo propósito. Los grupos sociales actualmente pues también se empiezan a fungir ciertos roles, ciertos límites, nosotros mismos empezamos a adquirir también ciertos patrones, ciertas creencias, hablamos también de religiones dentro de un grupo social, independientemente de la sociedad en la que nos encontremos o del tiempo y el espacio en el que nos encontramos. Venimos a partir precisamente a esta parte de que formamos parte de un todo, como bien lo mencionaba el licenciado Ricardo, somos algo, vamos de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, pero al final del día todos somos parte de una misma sociedad. Empezamos a formar nuestros propios grupos sociales como nuestros grupos familiares, los grupos de amigos, los grupos en los que nos reunimos a lo mejor para venerar algún pues a Dios, ¿no? Bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, ¿no? Soy católica, en mi caso, pues sí, pertenezco a un cierto grupo de personas que creen en Dios, en donde pues se hacen cierto tipo pues, de reuniones en donde se comparte, pues, la adoración hacia Dios y demás. Entonces, venimos a fungir un rol dentro de cada uno de estos grupos y los diferentes ámbitos sociales, porque al final del día fungimos un rol con la familia, uno más en el trabajo, uno más cuando tenemos una relación de pareja, de amigos y también en la misma sociedad, ¿no? Como vecinos venimos a formar parte de un grupo de personas, entonces toda esta parte es muy interesante hablar de la sociedad y sus, o sea, no son los tipos de sociedad con el paso del tiempo, o sea, ver la evolución del hombre y al mismo tiempo ir viendo cómo esa sociedad ha ido cambiando de forma constante por el tipo pues, de sociedad en el que nos encontramos, por el tipo de cosas en el que nos encontramos o con las que nos rodeamos en ese momento, ¿no? Porque actualmente, pues, la sociedad que se tenía a lo mejor en inicios de la época primitiva es muy diferente de la época feudalista, capitalista, socialista. Entonces, es muy importante toda esta parte. No sé si alguien más tenga algo más que compartir. Pues principalmente quisiera agregar, ya lo hice mención, pero las teorías sociales se dividen en lo que es macroteorías y microteorías. ¿A qué me refiero? Todo va a depender ahora sí al nivel de población con el cual se está trabajando. ¿Qué va a ser una macroteoría? Esta macroteoría pues se va a encargar a estudiar a estos grupos masivos de personas. Estamos hablando de una sociedad, en este caso países y más, y hablamos de una microteoría, estamos hablando de, pues ahora sí, pequeñas masas, pequeños grupos de personas pequeños, en este caso estamos hablando de una comunidad, etcétera, que finalmente esto nosotros, a partir de conociendo el tipo de sociedad y el número de personas con quienes estamos trabajando, a partir de ahí nosotros podemos pues finalmente poder llegar a investigar, estudiar un poco acerca de los fenómenos que están afectando actualmente a lo que es la sociedad.
Entonces, cada uno de nosotros, pues, conoce diferentes perspectivas. Estamos tratando como de dar a entender que sí o sí tenemos que, pues, estar familiarizados con la parte de la sociedad. Nada más como algo importante que a mí me marca mucho, una frase, es que me decían antes en la escuela, eh, ¿quieres entender por qué suceden las cosas en la actualidad y demás? Primero conoce tu historia. Conoce tu historia para entender el ahora. Ujú. Entonces, sí deberíamos ahora sí tratar como de investigar más, tratar de platicar con otras personas, eh, y puede ser muy, muy fructífero el poder conocer las opiniones de cada uno de ellos. Ujú. Entonces, nada más quería hacer esa pequeña mención. Entonces, pues, muchas gracias. Pues bueno, creo que en esta parte ya no habría más comentarios. Nos gustaría que Ana nos compartiera ahora, y pues de manera general, el término sociedad. Y bueno, no sé si hay alguna otra aportación que quiera mencionar. Bien, bueno, a manera general, pues sociedad parece que ser un concepto que muchos podrían decir muy básico, ¿no? Pero en realidad pues abarca muchas cosas y mucha historia, como bien mencionan, por lo cual pues tenemos que comprender. En este caso, pues de manera general, la sociedad pues es el grupo de personas que se establece de manera natural en algún territorio y que comienza pues a tener una estructura y a compartir fines comunes. Como bien menciona la licenciada Bianca, que es la cultura, tradiciones, una organización, normas jurídicas y como bien dicen, conforme vamos evolucionando, pues se van creando este tipo de elementos que van formando parte de la sociedad. Ese sería como una parte de mencionando un poco los orígenes. A mí como lo mencionaba anteriormente, pues me gusta decir que el hombre es social por naturaleza. Desde sus inicios, pues él buscó una estabilidad, una manera de sobrevivir y que al inicio pues éramos nómadas, andábamos moviéndonos, buscando sobrevivencia. Entonces llegó el momento en que pues se comenzaron a formar estos grupos, posteriormente tribus, posteriormente también incluso podemos mencionar pues la creación de la agricultura, porque al momento de descubrir, pues se dieron cuenta que podrían estar en un lugar, podían establecerse, y ahí es cuando pues se comienza pues a crear roles, a lo mejor unos, como mencionaba la licenciada Aile, se comenzaba a hacer recolección, se comenzaba a cosechar, y de esa forma pues fuimos evolucionando pues poco a poco con esta parte de los roles también sociales, como bien mencionan, hasta el momento, bueno, hasta la actualidad, que pues ya seguimos ahora, ya no son, bueno, tenemos roles sociales y además estas clases sociales que también nos van, aunque muchos dicen que no están presentes, pero sí están presentes estas clases sociales también en esta actualidad. Ahora, bueno, por último, estaría mencionando algunos autores como Aristóteles, que menciona que la sociedad es el grupo de personas que se establece de manera natural en un territorio y de manera organizada. También Max Weber dice que este grupo de personas es una colectividad que tiene una estructura. Entonces, de esa manera, bueno, pues yo estaría cerrando lo que es este concepto de sociedad, asimismo los orígenes y las características. Bueno, ya para cerrar esta parte, igual creo que es una temática, hablar del término sociedad realmente es algo muy interesante, no solo por todos los autores que podemos manejar,
o las diferentes épocas en las que podemos manejar, sino realmente ir viendo la evolución del hombre, como bien lo mencionaban mis compañeros, em, en muchos aspectos, o sea, en muchos ámbitos, ¿no? Porque se da, por ejemplo, con el paso del tiempo, se van descubriendo pues nuevas profesiones, nuevas disciplinas que hay que estudiar, por ejemplo, en el ámbito laboral, que vienen a empiezan a ver, o sea, el hecho de estar trabajando a lo mejor desde iniciar, como bien lo mencionaban, desde la época primitiva, con el paso del tiempo, la aparición, pues, de enfermedades, laborales, ¿no? Que en su tiempo o en su momento no eran tan tratadas por la falta de investigación que había en el momento, ¿no? Y que con el paso del tiempo se van, realizando, pues, nuevas investigaciones, nuevas formas de cómo tratar las enfermedades, de prevenirlas, ¿no? Actualmente, cuánta normatividad inclusive no tenemos, no solamente en el área laboral, o sea, de manera social, o sea, empezó a haber junto con la sociedad, la creación de muchos códigos, como bien nos mencionaban ustedes, pues, jurídicos, ¿no? Por ejemplo, el derecho penal que empezaba a surgir, de cómo empezaban a castigarse, inclusive conductas que no eran consideradas como o aceptadas dentro de la sociedad en sus tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de derecho que mencionaban anteriormente, que se daba en la época primitiva, por ejemplo, la ley del talión, ¿no? Que era diente por diente, ojo por ojo, o ojo por ojo y diente por diente, y con el paso del tiempo, ¿no? Que van apareciendo nuevas normativas que nos permiten ir previniendo o sabiendo de qué manera vamos a ir controlando o ciertas conductas que no son aceptadas por la sociedad, ¿no? Entonces ya llega un punto, me gustaría hacer alusión por último, a un último autor que se llama Eric Winchester, que ya nos habla, como llegó a mencionar en algún momento mi compañero Ricardo, ya nos habla de una regularización. Bianca también nos mencionaba, ¿no? De que había ya la aparición de normas, de reglas y demás. Entonces, aquí es muy importante hablar de que junto con la sociedad, muchos ámbitos, realmente muchas esferas sociales vienen a surgir una transformación en cuestión de investigación, de regularización y demás. Entonces, es muy padre en lo personal poder compartir, hablar de un tema tan importante como es la sociedad, porque como ya lo mencionaba Richard, o sea, es importante conocer primero de dónde venimos, cómo ha sido nuestra transformación con el paso del tiempo, ¿no? Y qué padre ver que actualmente en nuestra época, en el siglo XXI, pues ya hay mucha investigación en materia tanto social, psicológica, física, ¿no? O sea, que ya nos apoya, o sea, muchos autores que nos hablaban, ¿no? De un ente biopsicosocial, que había esta relación entre estas esferas y que actualmente, pues nosotros venimos a tocar esta temática también con la intención de empezar a abrir nuevas secciones dentro del canal o el proyecto de crecimiento y desarrollo empresarial, pues para hablar precisamente de varias disciplinas en cuestión del crecimiento y el desarrollo empresarial. Y pues creo que por mi parte pues ya sería todo. No sé si alguien guste comentar algo más, sino para que pasemos igual a nuestra dinámica de cierre de nuestro en vivo. Realmente aquí hay que entender algo, y creo que es algo cierto, que muchas veces se llega a decir, que voy a ponerlo como un ejemplo, pero es una realidad. Bien dicen que todo este tipo pues de conflictos, este tipo de cosas negativas que están sucediendo, que no permiten pues finalmente el buen funcionamiento en una sociedad, es porque finalmente está afectando directamente a una persona. Bueno, a cada quien nos afecta de alguna forma. Pero que quiero enfocar principalmente es que una persona no nace, pues ahora sí, con malas intenciones y demás. Ahora sí, la sociedad es quien la corrompe. Entonces, si nosotros no entendemos esa parte, siempre vamos a tratar ahora sí como de
ay, es que esta persona sí, es malvado, etcétera. Pero si no conocemos los otros entornos, las otras áreas que este tipo de personas tienen, pues difícilmente vamos a poder llegar a una parte empática. No vamos a poder lograr entender que todo esto parte de algo más grande. No solamente es culpar a unos, a otros, no. Esto va más allá. Y por eso es nuestro, de alguna forma, como obligación, el poder, pues, tratar de sanar eso en la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues tratando de formar, generar buenas relaciones con nuestros semejantes y pues poder, como dice el canal, ¿no? Crecer y podernos desarrollar. Justamente, bueno, lo que mencionas, Richard, acerca de que pues el hombre es bueno, justamente está el autor, no lo sé pronunciar, pero es Roseau, algo así, Roseau, algo así se pronuncia. Sí, que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Justamente en ocasiones esta sociedad, como bien dices, si no funciona de manera correcta, actualmente tenemos muchos temas, problemáticas sociales, pues que afectan a todos y de alguna manera, pues, contribuyen a que esta sociedad, pues, de alguna manera siga creciendo en problemáticas y pues no funcione como debería de ser. Yo solo quisiera agregar por último que, bueno, pues las sociedades eh, son dinámicas y evolucionan con el tiempo. Este, cambian con la tecnología, cambian con la economía, con la política y con otros factores, muchísimos más factores que influyen en una sociedad. Y bueno, que a pesar de que la sociedad está en transformación, en constante transformación, pues las sociedades siempre se van a mantener en su estructura, ¿no? Es decir, de acuerdo a, van a estar relacionadas entre sí de acuerdo a determinadas reglas de organización que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o en un tiempo determinado. Es lo que me gustaría añadir, por último, sobre la sociedad. Pues creo que sería todo por nuestra parte. La verdad es que el tema de sociedad es muy extenso, como bien lo mencionaron todos mis colegas. O sea, hablar de sociedad es meterte en un mundo inmerso, porque, o sea, está los componentes, los grupos sociales que lo conforman, o sea, son muchísimos. Y junto con, y como lo mencionaba Bianca, o sea, realmente la sociedad evoluciona y es cierto, o sea, como va evolucionando, vamos evolucionando en cuestión, pues, de pensamiento, en cuestión de cómo tratar, mencionábamos las enfermedades, el cuidado de de nuestro cuerpo, la orientación, la forma de regular la sociedad, inclusive ahorita pues ya existen incluso medios de control social como la iglesia, como el Estado, ¿no? Como el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, son o sea, hablar de este tema de sociedad es realmente muy enriquecedor y está muy, bueno, el objetivo que tiene parte de este canal, pues es brindar primero conocimiento, ¿no? Y desde varias secciones, que es como el objetivo que tiene la creación del en vivo del día de hoy, en donde pues vamos a abordar varias temáticas, problemáticas sociales y demás, desde nuestras diferentes profesiones pues en pro beneficio de la sociedad, para el cuidado de su salud, de orientación en cuestión de a lo mejor de cómo tratar ciertas problemáticas o cuestiones sociales que pudieran estar aturdiendo y demás. Entonces, pues los invitamos más
a suscribirse, a seguirnos en el canal, a formar parte de esta comunidad. Ya somos más cada vez en el canal de YouTube, también de Facebook. Y pues yo creo que vamos a empezar ahora a dar cierre de este en vivo con una dinámica que les mencionábamos, es la creación o el compartir calaveritas literarias en conmemoración al Día de Muertos que recién pasamos. Entonces, no sé si alguien quiere comenzar o si comienzo yo. ¿Alguien que levante su mano? A ver, Aile y Ana. Primero Ana y luego Aile. Yo digo que comiences tú. Te estaba mencionando tú. Pero si gustas, comienzo. Yo hice una Va. calaverita para todos. Para todos. Se las voy a leer. Dice, estaba el equipo de crecimiento y desarrollo empresarial comiéndose un tamal, pero luego dijo, bien, vámonos a grabar, que mañana hay que trabajar. Entonces llegó la flaca diciéndoles a todos, sí, ya vámonos a grabar, que a muchos seguidores tenemos que llegar. ¡Oh, bravo! ¡Qué Gracias. bonita! Bravo, sí. A ver, Aile también levantó luego su mano. A ver, vamos a dejarla. Sí, la mía es para Angélica. Angélica muere por salir a bailar, pero no sabe que a su sobrino tiene que cuidar. Hasta la flaca un día la vino a observar, pero ella la carcajada comenzó a echar y la calaca de coraje se la quería llevar. ¡Ay, qué bonito! Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues ahora yo comienzo entonces. Vamos a ver, sí. Pues yo hice dos, hice una para Ana y una para Bianca. Voy a comenzar con la de Bianca y dice así. Estaba Bianquita sentadita en la banquetita, cuando de pronto sonó una trompetita, pues era la huesudita que venía por la carreterita buscando ansiosita a Bianquita bonita para llevársela a su tumbita. Y esa fue la primera. Gracias. Y hice una para Ana también. Me tocó también Ana y la de Ana dice así. Dice, estaba Anita gordita comiéndose una manzanita, cuando de pronto por la ventanita se asomó la huesudita. Mirando Anita aterradita a la huesudita, salió corriendo por la callecita, mientras la muertecita la seguía por toda la colonia para llevársela de vuelta a su tumbita y darle tremenda sepulturita. Esas son mis calaveritas. Espero que les haya gustado. Bravo. Ahora, Bian, ahora va Bian porque ya pasó Ana. Ok. Bueno, yo se la hice a Richard. Espero que les guste. Dice, el día de muertos llegó y la Catrina de su tumba salió. Muy contenta, ella apareció en el concierto de Patti Cantú. A lo lejos notó, saltando y cantando, de Ricardo se asombró, con la mirada fija a él se acercó. Ricardo de susto se intimidó, pero la Catrina una carcajada le regaló. No te asustes, mi amigo, solo te advierto que soy una promesa de mucho drama. Hoy no es tu día. La Catrina un susurro lanzó. Contigo hay una cuenta pendiente. Pero Richard, hoy, afortunadamente, no eres tú. Bravo. Bravo, bravo, ya, Sí. ya gané. Denle el premio. Ahora vamos a escucharte, Richard. Muy bien. Bien. Me tocó Aile y dice así. Estaba Aile sentada en el panteón. Llegó la huesuda a saludar. Por no fijarse se dio un sentón. Aile con dulzura la ayudó.
La Catrina se agarró del bastón, le dijo, Aile, ahora serás mi amiga. Vamos a tomar chelas por montón. Por su educación y acción, la Catrina no cumplió su misión. Bravo. Ay, todas estuvieron bonitas. Muy bien, todos muy bien. Pues con esto yo creo que cerramos el en vivo del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, a quienes nos acompañaron tanto en el en vivo como a las personas que nos vieron. Y pues nos vemos esperando que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan por nuestras redes sociales y que puedan estar pendientes también de nuestro contenido, que con mucho gusto, agrado y mucho ánimo les compartimos a través de sus medios. Y pues nos vemos en el próximo en vivo. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Bye, adiós.